Bienvenidos a la conferencia magistral Riesgos y oportunidades de la relación entre jueces y periodistas a cargo de Hugo Alconada Mon. Presenta el doctor Simón Isach. Buenas tardes. Es para mí un gran placer presentar a Hugo Alconada Mon, que nos va a dar esta conferencia ya en el cierre de este congreso. Y bueno, celebro que haya tanta gente, lo que demuestra la expectativa que esto ha generado. Hugo me pidió que no leyera su currículum, pero lo voy a hacer igual para ponerlos en contexto de lo que significa su formación y lo que representa para el periodismo argentino. Yo tenía pensado señalar únicamente que Hugo es abogado y periodista, y me parece que ese doble rol es el que de algún modo justifica su presencia acá, además de toda su gran trayectoria, respecto de la cual voy a señalar algunas cuestiones. La fecha de nacimiento la voy a suprimir. Es prosecretario de redacción del diario La Nación, maestro de la Fundación Gabo, colaborador del diario El País de España, integrante de la International Consortium of Investigative Journalists. Mira cómo hablo en inglés. Gracias. Si me escuchara mi mamá hablando en inglés, estaría emocionada. Y miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo. Abogado por la Universidad de La Plata, es magíster en Artes Liberales por la Universidad de Navarra, España, y fue becario de la Universidad de Stanford, del programa Eisenhower y de las Naciones Unidas. Además de visitante escolar, esto estaba en inglés pero lo traduje, de la Universidad de Missouri, Columbia. Sus notas y reportajes se han publicado en medios de una docena de países, incluyendo Alemania, Francia, Estados Unidos, donde colaboró con las ediciones en español de The New York Times y The Washington Post. Ganó múltiples premios nacionales e internacionales. Recibió el diploma a la trayectoria y el compromiso social de la Cámara de Diputados de la Nación y fue designado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, impartió cursos, talleres, conferencias en el Honorable Senado de la Nación y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el Instituto de Servicio Exterior de la Nación, Columbia University, Oxford University, la Universidad Pontificia de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares y el Wilson Center de Washington, D.C., entre otras cosas. Y, bueno, Hugo también presenta una faceta como escritor y tiene 10 libros publicados. El último de ellos es Los Topos, que recomiendo su lectura. Permitime el aviso. Bueno, Hugo, gracias por tu generosidad en participar de este encuentro y te escuchamos con mucha atención. Buenas tardes, es una alegría estar aquí. Simón me convocó, Simón cumple y he vivido 10 días interesantes. Si quieren después hablamos sobre eso, pero lo que me han convocado es para conversar, porque hablaré un tramo, pero luego también abriremos a preguntas, sobre las oportunidades y los desafíos que estamos afrontando en esta relación que tenemos entre jueces, fiscales, magistrados en general y nosotros los periodistas. Y déjenme contarles primero un pequeño secreto. Yo escribí Topos con inteligencia artificial. Lo escribí yo, aclaremos. Pero la investigación fue mía, la escritura fue mía, y luego sometí a la inteligencia artificial el trabajo.
Y empecé a hacerle preguntas. ¿Qué lagunas encontrás? ¿Qué problemas? ¿Qué inconsistencias? ¿Qué contradicciones? ¿Qué mejorarías? ¿Qué marcarías? Una y otra vez, pegándole a mi propio trabajo. Y en definitiva me ofreció 40 devoluciones. 36 las podía descartar porque, un ejemplo, me decía, queda sin responder qué fue de la vida de esos espías rusos cuando volvieron a Moscú. Claro, acaban de volver a Moscú, con lo cual eso es correcto que esté sin respuesta porque todavía es un final abierto. Pero hubo 4 puntos que fueron correctos y que me marcó falencias en mi labor. Y ahí es donde volví a trabajar yo, levantar el teléfono y empezar a reconstruir esas preguntas que tenía sin respuesta. Del mismo modo que también la contratapa la escribí yo, pero después le pedí a inteligencia artificial, escribirme una contratapa con estas características y me ofreció un resultado. Realmente creo que mi texto era mejor que ese, pero incluyó un par de frases y yo dije, esto es útil. Por ejemplo, recordaba en esa contratapa el eslogan del servicio de inteligencia ruso en el exterior, que es sin derecho a la gloria para gloria de la nación, que yo no lo había mencionado en mi contratapa. Entonces dije, eso es importante, eso es valioso, venga para acá. Y lo incluí. Este introito viene a... Yo preparé la charla y Simón ha visto mis anotaciones manuscritas y todo, y después de hacerla, abrí inteligencia artificial y otra vez empecé a desafiar a la inteligencia artificial para hacerle determinadas preguntas y ver qué resultados me arrojaba. Y, claro, entré al Team Presbicia, así que mi mujer me prohibió ponérmelos acá, así que tengo que ponérmelos acá. Lo primero que le pregunté a la inteligencia artificial fue ¿cómo es la imagen del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué? La respuesta fue interesantísima. La imagen del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ha sido históricamente compleja, acá le sacó el cuerpo a la respuesta, y está marcada por críticas persistentes, baja confianza ciudadana y señalamientos de ineficiencia y falta de independencia, aunque también hay esfuerzos de mejora en curso. Y acá es donde a mí me empezó a interesar y empecé a hacerle preguntas adicionales. Y le pregunté, por ejemplo, sobre la percepción pública. Y aclaro algo, yo vine hace 5 años y metí los dedos en el enchufe y todavía los memoriosos dicen, hace 5 años vos dijiste algunas cosas picantes. Permítame hoy también, si quieren, vamos a charlar también sobre el periodismo de ese modo. ¿Les parece? Hay encuestas que marcan que la confianza ciudadana es baja porque consideran que la administración de justicia es lenta, poco transparente y politizada, porque hay índices de impunidad, por la burocratización y el trato desigual. Las críticas más frecuentes, les pregunté, falta de independencia, retrasos procesales, poca transparencia, corrupción, corporativismo. Pero también marca que hay reformas y esfuerzos de modernización, la digitalización de expedientes, la ampliación del Ministerio Público Fiscal y de los defensores oficiales, la creación de fiscalías especializadas, los avances en perspectiva de género. Y dije, no, estamos yendo demasiado positivo, volvamos a lo. Y entonces ahí le pregunté sobre las encuestas específicas que había, y me recuerda, por ejemplo, una del índice de confianza en la justicia, que marca que solo el 8% de los argentinos confían en el Poder Judicial argentino. Ya no es provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Significa 1 de cada 12 confía en el Poder Judicial argentino. Mientras que el Latino Barómetro es un poco mejor porque marca que el 26% sí confía. Y cuando vuelvo a insistir, por ejemplo, marca otro estudio, ya sí en la provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, hay algunas inconsistencias. Otra vez, vuelve a marcar algunos esfuerzos de mejora y algunas críticas, y ahí ya le puse en mi sector. Le dije, ¿qué estadísticas tenés? Porque estuve buscando estadísticas actuales del Poder Judicial bonaerense sobre, por ejemplo,
cantidad, porcentaje de condenas en delitos contra la administración pública. Y no hay. Y de hecho lo que me marca es, según un informe del Centro para la Implementación de Derechos Constitucionales, entre 2012 y 2017, en toda la provincia de Buenos Aires no se registraron condenas por enriquecimiento ilícito, uso de información reservada, admisión u ofrecimiento de dádivas, prevaricato, denegación o retardo de justicia. Además, existen departamentos judiciales bonaerenses donde en el mismo periodo no existió una sola condena condenatoria por delitos contra la administración pública. ¿Puedo ser cínico? ¿Vivimos una época de oro y no nos dimos cuenta? ¿O en realidad se nos escapó la tortuga? A nivel nacional, una auditoría del Consejo de la Magistratura reveló que solo el 2% de los acusados por corrupción fueron condenados tras un juicio oral entre 1996 y 2016, 20 años. Ahora dije, vamos a ir más a fondo. Y por ejemplo, cohecho. Aunque las estadísticas específicas son limitadas, me dice inteligencia artificial, algunos casos de cohecho han sido destacados. Y dije, ¡epa! A ver, vamos a buscarlos. Y son en realidad, por ejemplo, uno es de 2023, sobre 4 policías. Y otro de la Cámara de Casación, 6 policías. O sea, los que tenemos de delitos contra la administración pública son policías. Malversación de caudales públicos, lo mismo. Casos relevantes, ahí sí aparece uno de 2019 sobre compras fraudulentas con una banda de funcionarios públicos. Y en 2020 el exintendente de Morón, pero que fue denunciado en realidad. Y ahí ya dije, no, vamos a buscar un poco por otro lado. ¿Cuáles son los principales desafíos del Poder Judicial bonaerense? Y marca cuáles serían los principales desafíos y las reformas pendientes según coinciden especialistas, organismos judiciales y organismos civiles. El primero, designación de jueces y fiscales. Que aclaro algo, sé que en los últimos tiempos, y Simón acá me lo remarcó, ha habido designaciones y muchas, más de 300 tengo entendido por lo que me dijiste. Así que ahí ya hay un punto o una luz. Segundo, transparencia y rendición de cuentas. Entre otras cosas, reforma pendiente, la publicación sistemática de estadísticas judiciales. Creación de mecanismos de evaluación de desempeño para magistrados, acceso ciudadano a la información sobre las causas relevantes y demás. Fortalecimiento del Ministerio Público, celeridad y simplificación de procesos, la digitalización real y el acceso remoto, el acceso a la justicia y perspectivas de género, la revisión del mapa judicial, la gobernanza del Poder Judicial. Conclusión, porque le pedí conclusiones. Muchas de estas reformas han sido propuestas desde hace años por instituciones como la Suprema Corte Bonaerense, el Ministerio Público, el Colegio de Magistrados, es decir, que esto el propio Poder Judicial lo está remarcando. Además del CEL, la Comisión Provincial de la Memoria, universidades públicas. Sin embargo, su implementación se ha visto demorada por falta de voluntad política, presiones corporativas, limitaciones presupuestarias. Después de esto yo le empecé a decir, bueno, a ver, vamos por el otro lado. Yo jugando todo el tiempo con inteligencia artificial, que le pregunté sobre el Consejo de la Magistratura bonaerense. Ahí ya escuché un comentario. El Consejo de la Magistratura de la bonaerense recibe múltiples críticas tanto por su estructura como por su funcionamiento y transparencia. A continuación se resumen las principales, que son falta de transparencia en la designación de los jueces, la poca claridad, la influencia política o corporativa, la composición politizada, que debilita la independencia judicial, las demoras prolongadas en los concursos, la escasa rendición de cuentas, la limitada participación ciudadana. Y ya después dije, bueno, basta, dame una síntesis. Y me da 5, críticas y consecuencias. Falta de transparencia, designaciones cuestionadas. Influencia política excesiva, falta de independencia judicial. Lentas designaciones, juzgados vacantes y sobrecarga de causas. Débil control institucional, posible arbitrariedad en consecuencias. Cero participación ciudadana, sistema cerrado y autorreferencial. Propuesta de reforma, reformar la composición del Consejo, establecer plazos obligatorios, publicar todos los actos administrativos del Consejo, introducir audiencias públicas. Y acá yo dije, ya me estoy pasando de mambo. Y entonces dije, vamos a equilibrar un poquito, ¿sí? Y empecé a hacerle las mismas preguntas
sobre el periodismo. Vamos a decir, vamos a hacer lo mismo. Y lo que dio es que se quedó corto. Porque, entre otras cosas, marca nuestra falta de independencia y politización, que además incurrimos en el sensacionalismo y el amarillismo. Y permítame hacerle un ejemplo de esto, que es patético. Levante la mano quienes, gracias al periodismo argentino, levante la mano, sabe quién es Wanda Nara. Levanten la mano, no se hagan los turros. Vamos, ahí está. Levante la mano quien sabe quién es Ricky Ford. Levante la mano quien sabe que son los carpinchos de Nordelta. Levante la mano quien sabe, si yo les digo, empanadas de Ricardo Darín. Y ahora con una mano en el corazón, y no amaguen. Levante la mano los que saben cuál es el impacto en el presupuesto del aumento a las jubilaciones que dio media sanción la Cámara de Diputados esta semana. ¿Cuál es el impacto en PBI de esa media sanción? Veo una sola mano, 2 manos. Eso lo que habla es de nuestros errores como periodistas. Sobre qué estamos informando y sobre qué no. Decíamos falta de independencia y politización, sensacionalismo y amarillismo, falta de ética profesional, casos de plagio, el uso de información privilegiada, y yo le digo, se quedó corto, una corrupción galopante. Yo soy uno de los 6 periodistas de más alto rango y mejor pagos del Diario de la Nación. Trabajo además para El País de España. Trabajo para la Fundación Gabo. Mis últimos 5 libros han sido número 1 en ventas en todo el país. Y yo me voy de vacaciones a Valeria del Mar, a un monambiente porque mi suegro me lo presta. Y yo tengo colegas que están 3 rangos por debajo mío y se van un mes de vacaciones a Punta del Este alquilando. ¿Me lo pueden explicar? Ahora, después cuando hay que decir que hay una copa arriba de la mesa, hay un montón que no lo encuentra. ¿Sos ciego o te pagan por no verla? Del mismo modo que hay una concentración mediática, falta de pluralidad, presión y ataques a periodistas, poca profundidad en la cobertura, si lo sabrán ustedes, adaptación tardía a las nuevas tecnologías. Conclusión. El periodismo argentino tiene una gran tradición y capacidad, pero enfrenta desafíos estructurales y éticos que afectan su calidad y confianza pública. Muchas veces llaman a un periodismo más independiente, plural y comprometido con la verdad. Se quedó corto. Ahora, cierro esta parte con los elogios y los reconocimientos que sí recibe el Poder Judicial bonaerense. El profesionalismo y dedicación de muchos jueces y funcionarios, con compromiso, ética y profesionalismo, y me consta. Avances en modernización y digitalización de expedientes, gestión judicial, agilización de trámites, facilitación del acceso remoto, y me consta. Especialización y creación de juzgados específicos, me consta. Compromiso con la capacitación continua, eso no lo sé. Pero habla, por ejemplo, del programas como la Ley Micaela. Apertura gradual a la sociedad y transparencia, cooperación con organismos de derechos humanos y algunos fallos, casos emblemáticos y sentencias relevantes. Ahora, vamos cerrando. Si todo lo que les acabo de decir lo saben ustedes, lo sabemos nosotros los periodistas, lo saben los ciudadanos y lo sabe la inteligencia artificial, ¿vamos a reaccionar? Un viejo magistrado bonaerense, él me contaba sobre un teorema que él había desarrollado, que dice así: si en mi juzgado o en los tribunales en los cuales yo estoy le toca lidiar a un NN contra un NN, vamos a impartir justicia. Si le toca a un NN contra un poderoso, habrá injusticia. Y si es un poderoso contra un poderoso, solo Dios sabe.
Esto me lo dijo un juez, bonaerense. ¿Qué tenemos que hacer para cambiarlo? ¿Qué podemos hacer? Y aclaro algo, no voy a caer en el berretismo de Macintosh. Macintosh es un caso extremo, insólito, raro, donde yo sé que es la excepción entre infinidad de magistrados y magistradas de primera. Y conozco muchísimos jueces, fiscales, defensores, auxiliares, dignos, honestos, probos, trabajadores, talentosos. O sea, que esto no lo tomen como una cuestión generalizadora porque sería injusto. Ahora, sí es cómo fomentamos un círculo virtuoso de formación y promoción de aquellos que tienen que estar en los lugares relevantes para tomar las decisiones incómodas. Y esta es una autocrítica que también hago hacia adentro de mi oficio, que estamos viviendo momentos durísimos, estamos viviendo momentos inquietantes, donde se nos está poniendo cada día más espeso, pero que al mismo tiempo no vamos a retroceder, no vamos a aflojar. Ahora, lo que estamos tratando de generar nosotros los periodistas son redes de contención, escudos protectores. FOPEA, por ejemplo, en nuestro caso, sé que para ustedes no se puede la agremiación, es complejo. En nuestro caso, por ejemplo, el Foro de Periodismo Argentino es uno de esos escudos que estamos tratando de desarrollar. Porque en nuestro caso nos pasa que quienes trabajamos en grandes centros urbanos vivimos realidades muy distintas a aquellos que están en otros lugares. Y yo además trabajo para un medio de comunicación grande y tengo colegas que trabajan en medios de comunicación pequeños o en soledad. Están más solos que Kung Fu. Entonces, para ellos vivir lo que yo he vivido durante los últimos 10 días es inviable. Porque no tienen equipos de abogados internos y externos, equipos informáticos que estén protegiéndote las 24 horas. Al revés, están solos. ¿Qué le voy a pedir? ¿La heroica? Lo que tenemos que generar es una red de contención que los cobije, que los cuide y que cuando se desate la tormenta les provea de paraguas. Esos son los desafíos que nosotros afrontamos. Y cierro con esto. En la relación entre jueces y periodistas también ocurre avances y también ocurren retrocesos. Y hay buenos jueces y buenos periodistas y malos jueces y malos periodistas. Y más de una vez yo me imagino que más de uno de ustedes ha tenido que lidiar con alguno de esos periodistas corruptos, sensacionalistas, que vulneraron el off the record, pero que a su vez ellos no son todos los periodistas y que hay muchos dignos. Y a nosotros también nos ha pasado de lidiar con jueces que son piratas del asfalto, pero que al mismo tiempo tenemos claro que no son todos Macintosh. Entonces, démonos oportunidades para eventualmente generar relaciones de beneficio en el buen sentido del beneficio recíproco. Les doy un ejemplo. Yo cuando voy a reventar una investigación muy grande, el día anterior llamo a una decena de colegas de renombre, que trabajan en radio, que trabajan en televisión, que trabajan en otros medios gráficos, que son de confianza, y le digo, mañana yo voy a publicar esto. No me quemes, no quemes la primicia, pero te lo estoy diciendo para que te prepares, para que sepas qué va a ocurrir y que al mismo tiempo, si se desata una tormenta, decime si querés que yo salga por tu programa de radio o de televisión. Porque mi obligación es difundirlo, pero al mismo tiempo tratar de evitar las operaciones de prensa para tratar de revertirlo. Y entonces intento generar un círculo virtuoso. Del mismo modo que tengo jueces y fiscales que en una dinámica de proceso de confianza creciente, hay veces que me adelantan resoluciones antes de su notificación, pero porque son resoluciones complejas de 500 páginas. Si me vas a dar la resolución de 500 páginas en tiempo real, mientras que tengo que lidiar con streamers y con tiktokers y con tuiteros que van a tener que resumir en 280 caracteres un fallo de 500 páginas, ¿cómo querés que lo haga? Es imposible. Y además lo que va a ocurrir es que va a haber el adelanto. El adelanto son 2 párrafos. Y el adelanto, eventualmente, voy a tener a otro medio de comunicación publicando antes y a mi editor diciendo, ¿dónde estás, Hugo? ¿Por qué no estamos publicando? Y yo diciendo, porque estoy por la página 10.
Y está escrito además en latín, con lo que estoy tratando de reducir la parte de doctrina, la estoy tratando de eliminar para ver qué falló. Y a ver, yo pateé tribunales, sé que las resoluciones se empiezan a leer por el final, no por el principio, así que sé eso. Y aún así, cuando son 500 páginas, que Dios te ayude. Es un ejemplo nimio, anecdótico, pero que es un ejemplo de una de las dificultades más habituales en la relación entre jueces y periodistas. A ver, nos pasa con ministros de la Corte, que nos han entregado, no ahora, pero nos han entregado, por ejemplo, los fallos. Y tenés 5 votos disidentes. Y vos tenés que empezar a hacer la composición de dónde se conforman las mayorías. Entonces decís, en este punto 3-2-1 la mayoría es tal, en el 4.1 es tal, pero en este otro no llegaron a la mayoría, pero es una mayoría con... Uy, vos decís, ¿cómo traduzco esto al español? Entonces, eventualmente, hay voceros de primera en distintos tribunales superiores y Supremas Cortes y Corte Suprema que te ayudan, te orientan, te guían, y eso es en beneficio, obviamente, de los periodistas, pero también de los magistrados, y en definitiva, lo más importante, de los ciudadanos. Porque lo que nosotros estamos tratando es, ustedes, de impartir justicia, y nosotros, de informar. Entonces, ¿cómo logramos que esos dos valores, el valor verdad-justicia y el valor verdad, confluyan? Cierro con esto. Estamos viviendo tiempos desafiantes, sin duda. Lo saben ustedes, lo sé yo. Ahora, hay una, en teoría, maldición china que te dice que ojalá vivas tiempos interesantes. Si haces periodismo y verificás, verás que esa maldición china no existe. Empezó como una leyenda en realidad en Estados Unidos y además no es una maldición. Visto por la positiva, es una oportunidad. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Hugo Alconada su disertación y no sé si le va a gustar, pero mañana es el Día del Periodista, así que felicitaciones para mañana. Muchas gracias. ¿Puedo ser molesto incluso en eso? Sí, sí. ¿Vos sabés que para mí no debería ser mañana el Día del Periodista? Porque el Día del Periodista mañana es porque fue el primer lanzamiento, el número 1 del diario La Gaceta que lanzó Mariano Moreno, que en realidad era una suerte de pasquín político, no era prensa independiente. Si vos me preguntás a mí, Simón, ¿cuál es el día que yo pondría? Yo honraría el día de diciembre en el cual José Ignacio Nacho López levantó la mano en la Casa Rosada y en plena dictadura le preguntó al genocida Jorge Rafael Videla ¿dónde están los desaparecidos? ¿Preguntas nada? Vámonos. A mí me dijeron que a las 6 había que cerrar, así que yo cumplí. Son -3. No, vamos. Si vos querés, si no, no. Ah, acá ya. Si la doctora Kogan dice que hay que hacer preguntas. Vamos. Hacemos, si les parece, 3 preguntas, así cumplimos con el horario. Okay. Vamos. Okay. Yo en realidad, más que preguntas, es aclarar algunas cosas que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y con nosotros. Pero antes que nada, brillante. Muchísimas gracias. Gracias. En cuanto al Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, y aunque reconozco que está muy mal que lo haga, pero lo voy a comparar, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos más funcionarios entre jueces, fiscales y defensores que la Justicia Nacional. Sin embargo, tengo entendido que el Consejo de la Magistratura Nacional tiene alrededor de 1000 empleados, nosotros nos manejamos con 50.
No sé si está clara la diferencia, de 1.000 a 50. Hilda, te freno ahí. Ese es uno de los ejemplos, ¿no?, de lo que hablaba Nino, ¿no? La diferencia entre la Argentina teórico-legal y la Argentina práctica. Que vos ves las instituciones están, tienen el edificio, tienen el bronce en la vereda, todo, y cuando rascás un poco... A ver, les doy un ejemplo. La Oficina Anticorrupción durante años no tenía internet. Posta, se conectaba al Wi-Fi del bar de la esquina. El día del gastronómico, el bar cerraba y la Oficina Anticorrupción se quedaba sin... Digo, es un ejemplo, sí, perdón. Nunca hemos tenido un solo expediente que venga de alguno de los miles de personas que se presentan que haya impugnado algún examen o algún sistema de selección. Y no es comparable los números que tenemos en cuanto a candidatos en una situación o en otra. Lo otro que quería comentar es que, a diferencia del Poder Judicial Nacional, el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se autodepura. La autodepuración, el resultado es de la cantidad de juris que existen. Y los juris son por denuncias de miembros nuestros, o sea, no hay denuncias ajenas, sino que nosotros mismos somos los que denunciamos a las personas, a los jueces, que después le hacemos el jury y lo sacamos del sistema. ¿Qué me olvido? Lo de las estadísticas. Tenemos, si entras a las páginas, No, sí, lo vi. tenemos absolutamente todo publicado, desde las sentencias de primera instancia, las sentencias de Cámara, las sentencias de Corte, está todo en el sistema. ¿Me olvido de algo, Ezequiel? No. Está todo. Entonces después hablemos, porque me interesa. Ok, ¿me olvido de algo? Pará, nos estamos colando en una que él pidió 3 nada más. Es de 60.000 pesos por mes. Entonces también sería bueno que la inteligencia artificial eso también lo devuelva. Son 60.000 pesos por mes. No es ni para pagar la nafta. Los autos son propios de los consejeros. Placer. Aquí hay... Ahí, Hugo, hablaste del tema de los delitos de corrupción. ¿Vos crees que una opinión pública generalizada, o sea, de un sector importante del periodismo, sobre todo de determinado fuero sensible que tiene que investigar y perseguir delitos específicos contra la corrupción, ¿no? Hablamos lisa y llanamente porque nosotros somos la justicia de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos claro que las críticas vienen para un fuero específico, que no es el nuestro específico. ¿Crees que eso extiende sobre todos nosotros esa sombra de hablar del Poder Judicial en su conjunto? Y la otra, para hacerte la corta y decir, muchas veces cuando se suscitan circunstancias específicas, y acá hablo con mucho orgullo porque le tocó intervenir a la doctora Cohen en un jury que le realizaron a quien era mi juez, yo era el secretario, realicé su defensa, y esa fue la cabal muestra de lo que nos pasa permanentemente. Cuando hay un hecho de inusitada gravedad que genera conmoción social, hay otros estamentos del Estado que dicen, nosotros no, carguemos al Poder Judicial de todos los males de la sociedad. Y eso a nosotros, nuestra labor, obviamente que nos hackea. El embate atroz que recibimos, que vos hablabas de tu familia recién.
lo recibimos muchas veces, lo que perciben de los medios de comunicación, y destaco tu valentía, la conozco, desde lo humano, desde tu fe, tu compromiso, tu patriotismo, de hablar también de críticas, de líneas editoriales descarnadas. Acá, con gran orgullo, habiendo ingresado meritorios, acá hay muchísimos, valiosísimas personas que no llegamos a fin de mes, pero que trabajamos con mucho compromiso, con honestidad, ética, compromiso, espíritu de servicio, sobre todo con humanidad, porque tenemos que recibir muchas situaciones de extremo dolor. Y quiero tu opinión de cómo podemos nosotros tener una cercanía con nuestros conciudadanos. A ver, el primer punto, hay una tendencia natural a que los flashes se concentren en los tribunales federales de Comodoro Pi, que obviamente son 12 y es un sector, un nicho, si se quiere, muy específico, pero que hace un efecto de arrastre sobre el resto del fuero federal e incluso un arrastre sobre el Poder Judicial en general. Y cuando vos ves a un Norberto Yarvide, que en paz descanse, bailando, o a un Rodolfo Canicoba Corral bajando las escalinatas de Comodoro Pi con una bufanda amarilla al estilo Don Johnson, es un impacto. Que al mismo tiempo, tengo claro yo, que no es lo mismo el Poder Federal, el Fuero Federal que el Fuero Provincial, ni el Fuero Nacional, y que además hay, por supuesto, todo lo que ya sabemos. Pero sí hay un efecto de mancha. Y eso es habitual. A ver, me pasó, yo soy egresado del Colegio San Luis de La Plata, de los hermanos maristas. Y éramos más o menos unos 90 por promoción. Y había 4 o 5 que eran unos demonios de Tasmania. Todas las fines de semana hacían macanas de todo tipo. Todos los lunes el director de estudios del colegio venía con un recorte del diario El Día y decía, todo el mundo de pie, quiero a los 4 infradotados que hicieron macana. Y lo que había era un pacto de silencio. Ahora, claro, era un pacto de silencio porque si yo abro la boca, a los 4 locos no los van a echar. A lo máximo le van a poner amonestaciones. Y al día siguiente yo voy a tener que lidiar con este demonio de Tasmania y el martes y jueves vamos a ir al campo de deportes donde no hay preceptores y me va a cagar a trompadas. Y si no me agarra a trompadas el martes o jueves, me va a agarrar a trompadas el sábado a la noche, cuando nos veamos en un boliche. Con lo cual, no tenías ningún incentivo para abrir la boca y todos los incentivos para cerrar la boca. Ahora, eso a su vez que generaba, que en definitiva terminaba todo el Colegio San Luis manchado por los 4 infradotados. Entonces el desafío sería cómo el Colegio San Luis debería desarrollar sistemas que, por un lado, depuren a los locos, que además protejan a los que los denuncian y que además no sufras consecuencias no solamente dentro, sino fuera de la institución por abrir la boca. Porque si no, claro, es muy perverso. Al mismo tiempo, ¿ofrecen una oportunidad? Sí. Y yo creo que en ocasiones hay algunos magistrados que han decidido explicar más y mejor, por ejemplo, sus resoluciones a la opinión pública. Y no estoy hablando del vedetismo, no estoy hablando de cosas raras, pero eventualmente plantearlo, y acá Ezequiel lidia con esto y estos desafíos y cómo comunicar más, cómo comunicar mejor. Y hay que promover esto para que la ciudadanía sepa más sobre lo que sí se hace. Por ejemplo, vos decías esto de los 60.000 pesos por mes. Yo te garantizo que eso no se sabe. Y en realidad, no lo tomes como una crítica a vos, es un error que no se sepa. De hecho, debería saberse. Del mismo modo que debería saberse que, por ejemplo,
en la unidad antilavado te pagan mal. Vos ponele que te nombraran mañana titular de la unidad antilavado, es decir, voy a buscar a los mejores expertos antilavado de la Argentina. Y los querés contratar y no los vas a poder contratar, porque el salario en la Administración Pública Nacional adentro de la unidad antilavado es el 30% de lo que gana el sector privado. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Que haga la heroica y que a sus chicos los saque de los colegios a los cuales van y los lleve al colegio público, y que renuncie a la obra médica para... Y entonces la familia misma le va a decir, pero vos sos estúpido. Entonces, ahora, si no lo comunican, ¿cómo se entera la sociedad? Entonces, yo soy de los que promueven y defienden que se le pague muy bien a los funcionarios públicos, porque lo que quiero es que vengan los mejores. Entonces, también es una responsabilidad comunicar más y mejor. Hasta es una obligación comunicar más y mejor. No solo es una oportunidad, es una obligación. Y entonces es cómo comunicamos mejor. Eventualmente también es cómo se nombran una suerte de voceros, y no estoy hablando de Ezequiel, sino decir, a veces puede ser la cabeza de la Asociación de Magistrados, que no sé ni siquiera, o sea, si quiere o no quiere, pero digo como un ejemplo, ¿se entiende? Y eventualmente, por ejemplo, en el caso de la Asociación de Fiscales del Fuero Federal, que es, si no me equivoco, todavía sigue siendo Carlos Rívolo. Y Carlos Rívolo va a determinados programas de televisión a explicar determinadas realidades. Claro, tiene que asumir luego las consecuencias de dar la cara, del mismo modo que mañana yo voy a recibir algunos planteos por algunos de los comentarios que hice acá, y algunos colegas que se van a ofender conmigo. Bueno, y somos adultos, asumamos, no digo vos, asumo las consecuencias de mis actos. Este era el primer punto. Y el segundo me dijiste que era... que también es un dolor de cabeza. Y te lo voy a decir clarito, el Diario de la Nación. Yo trabajo para el Diario de la Nación, soy prosecretario de redacción del Diario de la Nación. Y yo veo las cosas que dicen en La Nación Más y me agarro la cabeza. Yo ver en el Diario de la Nación colegas que se matan laburando, que están bajo amenaza, como Germán de los Santos, que está lidiando más solo que Kung Fu con el narcotráfico, informando bajo amenaza, que más de una vez tuvo que meter a la familia en la habitación que da al fondo porque adelante corría el riesgo de la balacera. Y vos tenés colegas en La Nación Más comiendo empanadas por televisión. Vos tenés colegas en La Nación Más que yo venía de revelar el plan de inteligencia nacional que entreabre las puertas al gobierno para espiar a periodistas, políticos, empresarios, movimientos sociales, y tenía colegas en La Nación Más poniéndolo en duda, sin haber levantado el teléfono para preguntarme qué tenía, porque si me hubieran llamado, yo tengo el informe. Les hubiera dicho, vení, míralo, copia no te llevas, míralo en la redacción, está guardado en una caja de seguridad. Entonces, hubieran cerrado la boca, no quisieron llamar. Bueno. Entonces sí, nosotros también lidiamos con ese tipo de dificultades todo el tiempo. Ahora, al mismo tiempo, claro, yo lo que tomé la decisión, clarito, yo no salgo en La Nación Más, salvo en determinados programas. El de Carlos Pañi, el de Joaquín Morales Solá. Ahora, me llama colega de TN, colega de, sí, voy. Entonces, ¿qué voy generando? Redes de contención y escudos protectores, canales de difusión para mi trabajo. ¿Yo qué quiero? Difundir. ¿Yo qué quiero? Que se sepa. Y eventualmente hasta incluso hay que pensar de otro modo. ¿Y qué quiero decir con esto? Y cierro. Si te parece, cerramos así, con esto. Con una invitación a pensar, dejo nada más que como hipótesis. Yo tengo más o menos ahora unos 700.000, un poco más, 710.000 seguidores en Twitter. 160.000 en Instagram. Tengo 100.000 en Facebook, 30.000 en LinkedIn y te puedo seguir haciendo, ¿no? Cada nota que yo escribo, como dije, antes de publicar, cuando es algo realmente potente, levanto el teléfono y empiezo. Con Mario O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, Nelson Castro,
Santo Biasati, Marcelo Longobardi, ¿sí? Es toda una lista, toc, 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 tengo, prepárate mañana, cualquier cosa. Bien, 1, 2, preparo materiales para difundir en todas las redes sociales, porque yo lo que quiero es que se difunda, y no por una cuestión de ego, pues ya más tengo que rendir respuestas primero al diario, que si vamos a dedicar, por ejemplo, 6 meses a una investigación, más vale que se difunda, más vale que genere impacto, pero al mismo tiempo que se sepa, que la ciudadanía se informe. Ahora, también te digo algo, yo tengo 3 hijos, 24, 22 y 18. Nunca les he hablado de mi trabajo, jamás. Y nunca, jamás se han cruzado con mis posteos en ninguna red social. El otro día fui a un canal de streaming con Tomás Rebord. Es uno de los canales más novedosos que hay. Fui a hablar de Topos, el libro. No le dije nada a nadie. Llego, pum, hablo que esto y lo otro, al otro día, hijo de 24. Papá, fuiste al canal de streaming, no me avisaste, boludo. ¿Por qué? Está buenísimo lo que contaste, contame más. Sobrino de 23. Hugo, me contaron un par de amigos que estuviste, me mandaron ahí la copia de... ¿Qué quiero decir con esto? Eventualmente, para llegar a otros sectores de la sociedad tenemos que ir por otros lugares. Entonces no les estoy diciendo que se conviertan en TikTokers, pero eventualmente sí hay que pensar cómo comunicamos distinto para comunicar lo mismo de otro modo. Y les doy el último ejemplo sobre esto. Yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, el texto que publiqué sobre cómo intentaron hackearme para el Diario de la Nación tuvo un muy alto índice de lectura. Y decidimos con el diario decir, vamos a hacer un video de 2 minutos. Y lo subí a mi cuenta de Instagram. Hasta ahora, ayer me fijé por última vez, ya van más de 380.000 personas que lo vieron. Entonces decís, es el mismo contenido difundido de otro modo. Y aclaro algo, subí el mismo video a TikTok y fue un fracaso. Lo cual denota que no es el mismo modo de comunicar en Instagram que en TikTok, lo cual conlleva a su vez para mí una oportunidad y un aprendizaje. Tengo que ver cómo comunicar mejor en TikTok. ¿Cuál es mi objetivo? Informar. ¿Cómo lo logro? Eventualmente, en la relación entre nosotros, no les digo que lo llamen a Tomás Rebord y le cuenten una sentencia. No, pero eventualmente es cómo comunicamos mejor nuestro trabajo cada día. Déjame, antes del cierre, hacer una pregunta, porque nosotros estamos hablando de la imagen del Poder Judicial y yo haría una distinción en 2 ámbitos. Uno, de los que integran el Poder Judicial en cuanto a su capacidad, integridad, que me parece que hay bastante consenso en que estamos bastante bien en esa faceta. Uno de los problemas que tenemos es que nosotros resolvemos conflictos y la gente acude a los lugares donde nosotros estamos para resolver esos conflictos. Y los conflictos habitualmente son de 2 personas. Y cuando resolves un conflicto, hay una persona que va a estar más de acuerdo que no, inclusive hasta puede ser que las 2 personas estén disconformes. Entonces, muchas veces esa disconformidad con el Poder Judicial se produce como consecuencia del resultado del proceso, que es inevitable. Todo proceso es esperable que tenga un resultado. Entonces, ¿cómo lidiamos contra esa realidad que, la mitad de la sociedad va a estar, al que le tocó ganar va a estar contento, o más o menos, y al que le tocó perder no va a estar contento? Me parece que esto es ejerce una gran influencia en la visión que tienen los ciudadanos respecto de lo que les toca en función de su experiencia personal. Y he hablado con algunos colegas del Fuero Penal que están desarrollando el juicio por jurados, y esa gente que se arrima a ser parte de la toma de decisiones observa todas las situaciones en las cuales nosotros estamos y se lleva una visión diferente. No sé, a ver cómo... Coincido. Y es un desafío, porque eventualmente vas a estar lidiando con personas enojadas, frustradas, que han pasado años esperando un resultado y el resultado no es el que esperaban. Y al mismo tiempo lidiar con la sinceridad. Claro, obviamente caso por caso. Hay casos que decir, mira, esta persona no puedo hablar con esa persona porque primero no quiere hablar
lo que quiere es insultarme, así, ahí no entres, en esa discusión no entres. Y hay otras oportunidades en las que decís, ¿qué pasa si lo convoco? Me quedó a mí muy marcado ese juez que le tuvo que explicar su sentencia a un chico de 12 años. Ocurrió hace un tiempo, ¿recuerdan? Y él se esforzó en explicarle el fallo a esa criatura. Y es hablar, papá tiene una frase que es, trata de comportarte, Hugo, fuerte, digno, sencillo y bondadoso. Él es católico, entonces dice, comunícate con Dios y compórtate con los demás como la Virgen María, fuerte, digno, sencillo y bondadoso. Y yo a veces me pasa que me vienen a ver personas que han sufrido mucho, que vienen a pedirme que si yo puedo publicar lo que están viviendo en las páginas del diario. Y hay veces que yo le tengo que decir no. Y es un esfuerzo y muchas veces se van muy enojados, se van ofendidos, pero alguna vez, de vez en cuando, te dicen, comprendo, no estoy de acuerdo, pero entiendo, gracias. Es doloroso, pero también yo creo que es parte de nuestra obligación. Que también va en ese sentido el comunicar mejor, es ir de frente y decir, no lo voy a publicar. En el caso, no digo que lo hagan, ustedes conocen la realidad de sus propios puestos de trabajo, pero en ciertas ocasiones, el ir como magistrado y decirle al actor o a la demandada, esto es lo que toma la decisión, bien o mal, esta es mi decisión, por esto, por esto, por esto, en español. ¿Es muy probable que recibas un insulto como respuesta? Sí. Y aún así te diría, hay veces que el otro lo único que quiere es ser escuchado. Y yo las veces que pateé tribunales, no muchas veces, cuando yo ejercía la profesión, mis clientes vieron a los jueces. La inmensa mayoría de las veces no. Incluso para la absolución de posiciones, lo máximo que veían era un oficial mayor. Y que entonces un juez o jueza se te ponga adelante y te diga, esta es mi decisión. Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias por recibirme, gracias por escuchar.